Capítulo 16. Nos gustaría nos están viendo aquí, los que estamos acá presentes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Estamos en una serie, esta serie se llama ¿Cómo ganar a alguien para Cristo? Estamos viendo de qué es lo que hace 2 semanas vimos acerca de cómo perder el miedo. La semana pasada vimos que necesitamos un pecador, porque si no hay pecador, pues necesitamos un pecador para poderle hablarle a esa persona de Cristo. Y necesitamos también, en esta mañana, vamos a ver 4 situaciones en las que podemos hablarle a alguien de Cristo. 4 conductos o situaciones, y ahorita voy a explicar qué es eso. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20. ¿Cuáles son esas situaciones? Casa por casa es una manera, y no estoy hablando de la manera en sí o el método, sino pudiéramos llamarle las circunstancias. ¿Cómo hablarle a alguien de Cristo? Y una de esas maneras o circunstancias es casa por casa. Se los voy a dar de una vez públicamente. Podemos nosotros hablarles con la familia. Y también podemos nosotros hablarles en cualquier oportunidad que cada uno de nosotros tengamos. Y yendo aquí a Marcos capítulo 16, versículo 14, dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este versículo lo vimos el jueves pasado. Tienen que ir a la predicación del jueves pasado para identificar qué es este versículo, pero en cortas palabras podemos nosotros compararlo a esto: el que comprare un boleto de tren y se sube al tren y se sienta, llegará a su destino. Aquel que no compre su boleto de tren no va a llegar a su destino. Entonces, sentarme o quedarme parado en el tren no modifica que Dios me lleve a ese destino, y en este caso es el cielo. Versículo 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, dice que predicaron en todas partes. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces dice la Biblia que el versículo 20, y ellos se sentaron. No, dice la Biblia, ellos salieron. Ellos salieron. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Vayan y predican a todas las naciones. Y entonces, después de que dice el versículo 19 que el Señor Jesús fue recibido arriba, Él los dejó. Y entonces ellos no se quedaron desamparados, porque dice la Biblia en el versículo 20, fueron por todas partes y predicaron, ayudándoles ¿quién? El Señor. Pero ¿cómo les ayudó el Señor si Él ya se había ido? Dice la Biblia allá en Mateo, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. De tal manera que dice aquí que el Señor Jesús está hablando, les ayudó. Y qué bendición. Entonces, ¿en dónde hay que hablarle a la gente? Ya vimos la semana pasada que debemos de encontrar al pecador, pero ahora nos toca a nosotros el ir. Me toca a mí el llevar el evangelio. ¿Esto por qué? Porque es un mandato de Dios. Versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
acabo de leer un libro, wow, tremendo libro. Y vamos a comenzar, me gustaría comenzar el libro del mes. Y podemos yo creo que comenzar con este libro. Se llama este misionero Cameron Townsend. ¿Alguien ha escuchado de él? Yo nunca había escuchado de Cameron Townsend. Y Cameron Townsend en 1917 más o menos llega a Guatemala para vender Biblias. Lo mandan de Estados Unidos a Guatemala para vender Biblias en español. Y entonces él llega a un pueblo y se encuentra con alguien que no habla español, es un indígena, y le trata de vender la Biblia. Y él dice, ¿tendrás una Biblia en mi idioma? Y él dice, no, pero mira, aquí está una en español. Y dice, tu Dios que tú proclamas, me estás diciendo que Él no tiene un libro en nuestro idioma, en nuestra lengua para nosotros. ¿Qué clase de Dios tienes? Y él se regresó así como con un dolorcito aquí en el corazón. Dijo, sí es cierto, necesitamos hacer algo. Y él dijo, pues ellos son toda criatura. Ellos también necesitan el evangelio en su idioma. ¿Sí me explico? A toda criatura debemos de llevarles el evangelio. El día martes comenzamos la clase de lengua de señas. Y la hermana Jus puso allí en la pantalla, ¿por qué es necesario aprender lengua de señas? Dije, bueno, pues por si se da la oportunidad de hablar con ellos, porque es bonito aprender algo extra. Y en la siguiente transparencia que ella tenía, decía, porque Dios nos manda a llevar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, y ellos también son toda criatura, y necesitamos nosotros aprender el evangelio en lenguaje de señas para que ellos escuchen. Ay, así me dolió a mí. No sé si les duele a ustedes, pero me habló el Señor. Entonces, dice la Biblia que debemos de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿en qué circunstancias podemos nosotros hacer esto? Pastor, ¿cómo le hablo a alguien de Cristo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ir a algunos versículos. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y si usted ve ahí a alguien que a lo mejor tiene problemas para encontrar el versículo, puede ayudarle. Hechos capítulo 5, versículo 42. La primera circunstancia o manera o situación en donde somos, en donde Dios me manda a llevar el evangelio es casa por casa. Dice Hechos capítulos 5 versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo yo llevar el evangelio? Número 1, casa por casa, casa por casa. Pastor, pero eso ya no funciona. Hay lugares en donde vemos más resultados que en otros. Hace algunas semanas pregunté, ¿cuántos de ustedes fueron salvos porque alguien llegó a su casa? Un mínimo de nosotros llegó porque fuimos salvos cuando alguien tocó la puerta y nos habló. Pero ¿sabes qué? Creo, y eso estaba platicando con un pastor ayer, me estaba diciendo, pastor, pero pues nosotros seguimos, pero hemos visto que nosotros vamos y ganamos almas y le hablamos a la gente, y a lo mejor nadie llega de aquí, pero de repente llega un visitante, de repente llega alguien. Dice, la otra vez llegó una familia que le habíamos dado un folleto hace 4 meses. Aún así, tenemos la comisión de ir casa a casa. Entonces, ¿cómo podemos ir? Número 1, podemos ir casa a casa. Hechos 20:17, Hechos 20:17. Estamos ahí cerquita. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo,
vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, Pablo está diciendo, no he rehuido de anunciarles y enseñarles el evangelio de manera pública, y dice la Biblia, por las casas. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que predicaba Pablo? Dice, testificando, ¿a quién primero dice acá? A los judíos. ¿Y a quién más también? A los gentiles. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido de Dios. ¿Somos nosotros judíos? ¿Hay algún judío aquí? A lo mejor hay alguien. ¿Alguien que sea judío aquí? Nadie. Ok, entonces, todos los que no son judíos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, entonces somos los gentiles. Entonces tú y yo somos los gentiles, o también conocidos como griegos, como gentiles que no somos de el pueblo de Israel. Tú y yo somos gentiles. No por eso nos hace menos el Señor. No somos menos, sino simplemente nos identifica que no somos del pueblo de Dios. Y dice acá, Pablo fue y predicó a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que estamos caminando rumbo al infierno y alguien viene y predica y dice, arrepiéntete de tus pecados, de cómo eres, de que te des cuenta de que eres pecador, date la vuelta y confiesa que Cristo es el Señor. Pon tu fe en Jesús. Y Pablo hacía eso, pero dice por las casas. Número uno, una situación, una circunstancia, una manera de poder hablar de Jesús es yendo casa a casa. Hay lugares en donde va a ser muy, muy difícil. Tengo aquí en mi Biblia un misionero, tengo varias firmas acá. Y esta Biblia ya está media viejita, pero tengo aquí en este lado un misionero que se llamó David Edens. No creo que aún esté vivo el hermano misionero David Edens, pero él estuvo en Nigeria por 20 años y en los primeros 15 años solamente vio 6 personas salvas. Hay otro misionero que que fue a Myanmar, allá en lo que tiene otro nombre, empieza con B, y este lugar, este misionero se llamó Hudson, Adoniram Hudson. Y cuando llega a este lugar, a Myanmar, cuando él llega ahí a ese lugar, en los primeros 10 años vio solamente un puñado de personas que aceptaron a Cristo como su Salvador. Y él iba y les predicaba, y hay lugares entonces en donde va a ser muy difícil. Habrá lugares en donde está prohibido, lugares como Nepal. Uno no puede hacer proselitismo o hablar de Cristo a alguien en ciertos lugares. En otros lugares te van a matar. Te van a matar por el hecho de hablarle a alguien de Cristo. ¿Sabes qué? Estamos en México y aquí no es tan que digas, ay, me van a matar. A lo mejor sí sentimos, ¿verdad?, que nos van a matar, pero no te van a matar. Y podemos nosotros llevar el evangelio casa a casa. Cuando salíamos en la iglesia en donde yo crecí, en Iguala Guerrero, salíamos como unos 40, 50 ganadores de almas. Allá salíamos a las 4 de la tarde. ¿Por qué? No sé, pero era cuando hacía más calor, 4 de la tarde.
y cuando salíamos, regresábamos con más de 100 personas salvas que aceptaban y oían. Y no solamente eso, pásele, mire, siéntese. Aquí en Puebla, una o dos ocasiones en 20 años me han dejado entrar a su casa. No recuerdo muchas, una o dos ocasiones. ¿Alguien lo han dejado entrar a más de dos o tres, cuatro? Ok, ustedes tienen la cara de angelitos, ¿verdad? ¿Cuántas? Dos veces. ¿En cuántos años? Veintitantos años. No es fácil. Puebla, los que conocen acá, saben que es un poco más difícil. Pero podemos nosotros regresar a Dios y decirle, ay Señor, es que aquí está muy difícil, aquí no. No, Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y una de las maneras es yendo casa a casa. Pero también públicamente, dice la Biblia en este versículo que leímos, versículo 20, Hechos 20:20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, que dice públicamente. Podemos nosotros también predicar públicamente el evangelio. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 11. Hechos 3:11. Hace años, una persona llamada Bill Bright, como en 1960, llegó a una universidad allá en California, y él tenía un corazón por alcanzar a los jóvenes de las universidades para Cristo. Y él dijo, lo que voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Voy a rentar una casa a un ladito de la universidad y voy a comenzar con mi esposa a dar estudios bíblicos a los jóvenes. De repente comenzó a tener 10 jóvenes, 20 jóvenes, ya no cabían en la casa donde estaban. Renta otra casa más grande y en esta casa ya comenzaron a venir 30, 40, hasta 300 jóvenes. Y alguien dijo, hermano Bright, aquí hay otra universidad al sur de California, ¿nos puede entrenar para hacer lo mismo? Dijo, sí es cierto, los voy a entrenar. Y comienza a entrenar a otro grupo al sur de California y de la misma manera, y empieza a crecer el grupo de Los Ángeles, el grupo al sur de California, y empezaron a tener otro grupo y otro grupo y otro grupo, otras casas, y la intención era predicar el evangelio. De repente hicieron un evento masivo, me parece que fue en Texas, y dijeron, se contactaron con algunos hermanos de Corea del Sur, como en 1970, y dijeron, ¿y por qué no hacemos algo masivo aquí en Corea del Sur? Y empezaron a planear y dijeron, ¿cuánta gente iremos a tener? Y algunos dijeron, bueno, pues si lo planeamos desde ahorita, quizás podamos tener 300,000 personas. Y entonces, el plan era darles de comer a todas las 300,000 personas. Entonces Bill Bright estuvo pensando y dijo, ¿en dónde en todo Estados Unidos se da de comer a 300,000 personas? Y dijo, ya sé, voy a hablar con el mero encargado del ejército de los Estados Unidos. Fue con él, habló con él y le dijo, ¿estás loco? No se le puede dar de comer a 300,000 personas. Quizás 30,000, 40,000, 50,000, pero 300,000 personas es algo imposible. Bueno, él dijo, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Empezaron a planear y empezaron a promocionar para que de manera pública se predicara el evangelio a las masas. Y en 1974 se reunieron todos en una de las plazas en Corea del Sur y llegaron 1
1.2 millones de personas. Imagínate cuánta gente llegó. Y se les dio de comer a todos. A lo mejor un granito de arroz, pero les dieron arroz y no recuerdo qué más se les dio. Pero imagínate. El hermano Bright predicó de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No saben exactamente cuánta gente ese día aceptó a Cristo como su Salvador personal. Pero ¿sabes qué? Es una buena idea como predicarle públicamente a un grupo de personas que en Cristo hay salvación. Ese libro no lo puedo encontrar. Si alguien lo encuentra, pudiera ser otro libro que podamos tener. Dice, el libro se llama Ven, alcancemos ayúdame, ven, alcancemos al mundo para Cristo, por Bill Bright. Tremendo libro de Bill Bright. Hechos capítulo 3 versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro, era este hombre inválido, el cojo, dice, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y dice todo el pueblo, versículo 12, ahí en Jerusalén. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y comenzando desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, Pedro comienza a predicar. Vimos eso en este día jueves. Ahora, el siguiente jueves vamos a pasar a Hechos capítulo 4. Pero Pedro comienza a predicar el evangelio. Él ve esta tremenda oportunidad de que toda la gente estaba ahí, todo el pueblo se había reunido, y él dijo: pues ¿qué hago? Y el Espíritu Santo le estaba diciendo: pues predica el evangelio. Y a veces nosotros podemos ser intimidados por mucha gente. Pedro nunca se imaginó que todo el pueblo era muchísima gente. En el siguiente capítulo nos habla que por lo menos 5,000 personas se convirtieron. ¿Alguien ha escuchado de Carlos Spurgeon? Tremendo predicador, Carlos Spurgeon. Él era un predicador de un pueblito a las afueras de Londres. Un día lo traen a Londres a predicar, y era una iglesia más o menos mediana, y comienza a predicar, pero Carlos Spurgeon tenía unas ropas muy humildes, y la gente cuando lo vio dijo: ¿qué podemos dar por ese predicador chavalo de 17 años? Y cuando comienza a predicar a los 17 años, todo el mundo se quedó impactado. Esa mañana no fue la que fuera después la esposa de Carlos Spurgeon. Le dijeron en la mañana: wow, tienes que ir a escucharlo. Cuando ella va el domingo en la noche, y ella se sienta en la parte de atrás y lo ve y dice: ese muchacho, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué va a predicar? Y que comienza a predicar. Y esta muchacha, wow, y todos los demás se quedaron impresionados por la predicación de Carlos Spurgeon. A los 21 años, Carlos Spurgeon, después lo invitan a pastorear esta iglesia, pero a los 21 años Carlos Spurgeon predica en lo que en ese entonces era el Palacio de Cristal de ahí de Londres, en Inglaterra, a una audiencia de 20,000 personas. Imagínate, 21 años, predicar a 21,000 personas. Si me ponen a mí a un grupo de 500, a los 5 minutos se me va a acabar la voz. Imagínate que es predicar a 20,000 personas. Y ahí está, no había micrófonos, era a viva voz. Y Pedro está predicando a más de 5,000 personas
porque por lo menos 5,000 personas escucharon el Evangelio y 5,000 personas creyeron en Cristo y 5,000 personas fueron salvas. Pastor, pero yo nunca voy a tener esa oportunidad de predicar a 5,000 personas. Quizás no, pero debemos de estar preparados y listos, porque de repente tú no sabes cuándo Dios te va a dar la oportunidad de predicarle a 3, a 4, a 5, a 20, a 30, a 50. Tú no sabes. Hay que estar dispuestos a predicar públicamente. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Y si pueden prender los ventiladores, por favor. Hechos 16, versículo 11. Dice la Biblia: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo. Hechos 16, 11, rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice la Biblia, ¿dónde estaban? Fuera de la puerta, junto al río. No estaban en el templo, estaban allá junto a un río, un lugar en donde mujeres se reunían para orar. Dice, y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era un lugar público, era un lugar, me imagino aquí en el centro hay un lugar que la gente iba y lavaba, y ahí estaban 20, 30 señoras lavando, y a lo mejor imagínate a alguien ahí predicándoles, mientras aquí en Puebla estaban ahí lavando, pero aquí estaban ahí orando mujeres que se habían reunido. Entonces, qué interesante es que estas mujeres oraban, pero no eran ¿qué? No eran salvas. ¿Habrá gente que ora a Dios y que no es salva? Sí, ora a Dios y simplemente pues ora, ay, bendice a mi viejo, que le vaya bien, y bendice a mí. Y no hay nada de malo pedir por el viejo y los hijos y el pan de cada día. Pero una vez le pregunté a una señora, ¿y usted le ha pedido salvación? Y dijo, no. Digo, ¿no le gustaría pedir? ¿Y cómo? Y ya le hablé de Cristo y fue salva la señora. Pero vea lo que dice después, dice versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Habrá gente que adora a Dios y no es salva? Sí, hay gente que ora a Dios y hay gente que adora a Dios. Y hay gente que es muy, hay una palabra no religiosa, muy devota. Hay gente que es muy devota y no es salva. Y dice la Biblia, y el Señor y dice, ¿qué estaba ella haciendo? Estaba oyendo. ¿A quién estaba oyendo? A Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué? Atenta. Estaba oyendo, pero estaba oyendo atenta. Algunos aquí están oyendo, pero no están oyendo atentos, ¿verdad? Espero que sí. Pero ella estaba oyendo y estaba oyendo atenta. Pablo estaba predicando algo que trajo curiosidad a ella. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo murió Él? ¿Y por qué murió Él? Y entonces todas esas cosas era algo que ella quería escuchar y saber. Y entonces estuvo atenta y luego dice a lo que Pablo decía, versículo 15, y cuando fue bautizada. ¿Por qué habrá sido bautizada? ¿Para ser salva? No, ¿verdad? Fue bautizada, una porque el río estaba ahí y otra porque creyó. Creyó, no puedes nada más ser bautizado sin creer. Tenemos Hechos capítulo 8, el funcionario de Candace dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Y Felipe le dijo, tienes que creer, no puedes bautizarte sin primero creer. Y entonces ella fue bautizada y su familia.
Y entonces después les pidió que fueran a su casa. Públicamente, la primera circunstancia o situación o manera, de casa en casa podemos predicar a Cristo. La segunda, públicamente. Hechos capítulo 16. La tercera situación es con la familia. Podemos nosotros aprovechar eso. Hechos 16, versículo 29. Hechos 16, 29. Aquí está Pedro, Pablo y Silas, Pablo y Silas, versículo 29. Él, o sea, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro, Hechos 16, 29, y temblando se postró a los pies de Pablo. ¿Por qué estaba temblando? Por el terremoto y lo que había pasado. Ayer en la casa de un servidor hay una bajadita, y ayer en la mañana estaba pensando, últimamente ni un carro se ha ido en esa bajadita. Me han tocado ver 3 o 4 personalmente. Ahora imagínate los que no he visto. Pero como en la tarde, durante aquí que estaban teniendo las hermanas el baby shower, escucho un golpe y después unas llantas rechinar y después un carro que se detiene. Me asomé a la ventana y solamente lo vi cuando se detuvo, y la van que tenemos estaba ahí. Dije, bueno, si le pegó por atrás, no le hizo nada a la van, porque tiene ¿cómo se le llama? La defensa de fierro. Dije, pero ¿qué tal si le pegó de lado? Entonces salí a ver, y la van estaba bien, en la camioneta no tenía nada. Le había pegado, hay una pequeña rotondita chiquita y unos árboles y unas cosas de cemento. Le pegó ahí de reversa. Yo creo que perdió el control cuando estaba estacionado su carro. Es la siguiente casa, y perdió el control. Se fue la muchacha y le pegó, y para salir de los matorrales y de ese lugar patinó las llantas y ya se paró yo. Pero cuando se bajó, estaba así moviéndose, y sale la mamá y ella estaba así y se agarraba y estaba, pero pobrecita, súper nerviosa, temblando. No se bajó así como, ay, ni modo. Estaba temblando. Y así me imagino, aquí estaba este carcelero, dice la Biblia, temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Y qué le dijo a Pablo y Silas? Bueno, ¿qué les dijo a Pablo y a Silas? Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Yo creo que le hablaron la palabra del Señor a él, muy posiblemente ahí, pero si no fue ahí, él los llevó a su casa, se reunieron todos, y con su familia les dijo, por favor, hablen aquí a mi familia, háblenles de quién es Jesús, háblenles y díganles qué es lo que puede hacer Él en nuestras vidas. Yo he visto lo que Él ha hecho en sus vidas, de cómo ustedes, estando ahí en la cárcel, aún ahí cantaban y glorificaban el nombre del Señor. Hechos capítulo 10, vean lo que dice Hechos capítulo 10. ¿En dónde podemos nosotros hablarle a la gente? Número 1, de casa en casa. Número 2, públicamente. Número 3, con la familia. Podemos hablar con la familia. Dice acá Hechos capítulo 10, versículo 24. Está hablando de la historia de Cornelio. Cornelio es la primer persona gentil. Todos nosotros somos gentiles.
Cornelio fue la primera persona gentil en ser salva. Dios le dijo a Pedro: Pedro, ve y háblale. Y él decía: no, Señor, no puedo porque son gentiles. Y Dios le mostró a través de una serie de circunstancias que debía de ir. Y entonces él va estaba en Jope, me parece, y va ¿a dónde? A Cesarea, me parece. Y le habla a Cornelio. Y entonces dice acá, versículo Hechos 10, dice: y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Les dijo, le habló a toda la familia: vengan, va a venir Pedro y nos va a hablar. Y le habla a sus amigos y los junta en su casa. Cuando Pedro entró, versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y allá en Hechos 16, cuando el carcelero se postra ante Pablo y Silas, podemos imaginarnos que Pablo también les dijo, ¿verdad? Pónganse de pie. Una pregunta. Y es una pregunta sincera, sin tratar de ofender a nadie. Pero si Pedro hubiese sido el Papa, y se postran ellos, Pedro dijo: no, yo también soy hombre. No por tener quizás un título especial, aún como pastor, si viene alguien y se pone de rodillas: ay, pastor, no, yo soy hombre. No tenemos como pastor, como alguien representando una iglesia, no tenemos una autoridad superior en cuanto a igualdad. Y Pedro, si hubiera sido el Papa, quizás hubiera dicho: está bien. Pero dijo: no, levántate. Y ¿qué más dice? Yo mismo soy hombre, versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, de tal manera que tomó la oportunidad. ¿Para qué? Para hablarles de Jesús. Pedro, ahí con la familia reunida, les habló de Jesús. ¿Cuándo es otra buena oportunidad para hablarle a la gente? Es de casa en casa, públicamente, pero también con la familia. Cuando estés ahí con la familia y tengas esa oportunidad, puedes tú también hablarle a la familia de Cristo. Ve lo que dice Hechos capítulo 8. Hechos 8. Hechos capítulo 8. Aquí está Felipe y el Espíritu Santo de Dios le dice a Felipe: Felipe, levántate, yo quiero que vayas hacia el sur y te encuentres con este etíope eunuco funcionario. Tenía una posición muy especial este funcionario, como si fuera el administrador de finanzas del reino de la reina de Etiopía. Y entonces versículo 28, Hechos 8, 28, dice que este hombre volvía hacia África. Él iba en su carro y leía al profeta Isaías. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre etíope le dice: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y entonces le ruega a Felipe que se suba ahí a su carroza. Versículo 32 dice que el pasaje era como oveja a la muerte fue llevado. ¿De quién está hablando este pasaje? De Jesús. No hay duda de que era Jesús y de que es Jesús del que está hablando aquí en Isaías, versículo 34. El eunuco le dice a Felipe: te ruego que me digas de quién
el profeta, dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Tomó la oportunidad Felipe de hablarle de Jesús. Hay gente que tiene muchas preguntas. Hay gente que lee la Biblia y dice, ¿de qué estar hablando aquí? Y si nadie les explica, aun cuando están buscando a Dios, si nadie les explica, van a quedar con esas dudas. Este hombre ya había ido a Jerusalén a adorar a Dios, pero no había sido salvo. Y entonces Felipe es enviado por el Espíritu de Dios y Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, no entiendo. Y Felipe le dice, mira, esa escritura está hablando acerca de Jesús, que Él murió en la cruz, Él dio tu vida por ti, Él te quiere salvar y Él te puede salvar. Y lo único que tú tienes que hacer es reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el ungido, el Mesías. ¿Crees? Y él dijo, sí, yo creo. Y como iban pasando por cierta agua, el etíope le dice, ¿me puedo bautizar? Y Felipe le dice, ok, sí, pero si crees. El único requisito es si crees. Y él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo puedo yo hablarle a alguien de Cristo? Cuando el Espíritu Santo de Dios te diga, háblale. Amén. ¿Alguna vez te ha dicho Dios, háblale, dale un folleto? ¿Sí? ¿Les han dicho? Y a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos. A veces los invitamos y a veces no. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da vergüenza, no sabemos qué hacer, pastor, pero no. Y luego, ¿qué le digo si me empieza a preguntar? Y por eso estamos viendo esto. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente háblale de Cristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios te diga háblale, háblales. ¿Cuándo hablarle a alguien? En cualquier oportunidad, cuando el Espíritu de Dios te diga háblale, háblale, háblale. Ok, voy a terminar con esto. Estamos un poquito tarde, pero voy a terminar con esto. Un pastor que apenas conocí, Pastor Abel, tremendo pastor, Abel Vázquez. Y él estaba metido, pero hasta dentro en el narcotráfico. Es salvo y sale de eso. Empieza a trabajar en una gasolinería. Y en la gasolinería ahora se están burlando de él. Y se están burlando de él. ¿Y ahora qué aprendiste? Y él así con medio avergonzado. Pero no muchos días después, él dijo, antes yo estaba en el mundo y, ¿verdad? Llegaba prepotente y ahora no me voy a avergonzar de que Jesús es mi Salvador. Y entonces llegó con una mentalidad diferente. Llega a la gasolinería donde estaba trabajando y le dicen, ¿y ahora qué aprendiste? Y se les va encima y dice, y les empieza a decir, ahora aprendí esto, que Dios tiene poder y que Cristo te ama y Cristo te quiere salvar y ya debes de dejar ese pecado y esa tomadera. Mira cómo está tu familia, mira cómo está tu vida, mira cómo está tu hogar, mira cómo estás tú. Y los empieza a regañar. Y desde ahí en adelante, ¿sabes qué? Dijo, ¿por qué me voy a avergonzar de Jesús? Yo creo que a veces debemos de tener esa transformación de nuestra mente y decir, ya, de aquí en adelante voy a hablarle a la gente de mi Jesús, que se agüite el diablo y que se agüite la Barbie. La película Barbie, ¿ok? Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a que